Bueno, vamos a entrar directamente en materia. Hoy tenemos por delante un análisis a fondo sobre el increíble viaje de Gemini, el ecosistema de inteligencia artificial de Google. Si lo pensamos bien, es una auténtica locura lo rápido que ha avanzado esta tecnología en los últimos años, ¿verdad? El trabajo de desarrollo detrás de esto es, sin duda, el mejor ejemplo de esta aceleración tan bestia. Hemos pasado, literalmente, de tener modelos conceptuales en laboratorios a herramientas súper potentes que están integradas en cada rincón de nuestra vida digital. Así que, venga, vamos a destripar cómo ha sido todo este proceso. Y esta es precisamente la gran pregunta que va a guiar todo nuestro recorrido hoy. ¿Cómo es posible que un modelo de lenguaje, digamos, convencional, haya evolucionado hasta convertirse en un ecosistema masivo capaz de tragar millones de tokens de golpe? Porque, ojo, no estamos hablando solo de meter más potencia de cálculo sin más, ¿qué va? Es un cambio de paradigma total en la forma en que las máquinas entienden a la vez el texto, el audio, el vídeo y hasta el código. Es un salto tecnológico tan impresionante que merece la pena que lo veamos paso a paso. La hoja de ruta de este análisis va a ser súper clara. Primero, veremos la evolución del modelo Gemini. Pasaremos al curioso fenómeno de nanobanana. Luego, la conexión con Google Workspace, el concepto del contexto de 1.000.000 de tokens. Y cerraremos viendo la optimización de la experiencia de IA. Sección 1. Evolución del modelo Gemini. Vamos a empezar viendo una línea temporal que demuestra un ritmo de innovación que sinceramente da vértigo. Fijaos en esto porque el ritmo de la IA moderna es de locos. En diciembre de 2023 vimos el lanzamiento inicial de Gemini 1.0 y claro, en su momento parecía un hito histórico. Pero es que la industria no dio ni un respiro. Apenas unos meses después, en febrero de 2024, la versión 1.5 nos plantó en la cara la brutal capacidad de procesar 1.000.000 de tokens. Y la cosa no paró ahí. Entrando en 2025, la serie 2.0, muy centrada en agentes autónomos, se volvió el estándar. Y ya para finales de 2025 y principios de 2026, ¡pum!, apareció la familia Gemini 3 con la versión 3.1 Pro redefiniendo por completo el razonamiento complejo. En solo un par de años, lo que era un simple modelo base se ha convertido en toda una familia enorme de herramientas súper especializadas. Sección 2. El fenómeno nanobanana. Porque, a ver, la inteligencia artificial no está solo para resolver algoritmos imposibles aburridos. A veces simplemente desata una creatividad brutal. Ya sé que el término nanobanana suena un poco a broma, pero esconde algo súper interesante. En realidad estamos hablando de los modelos de generación de imágenes Gemini 2.5 y 3.1 Flash Image. Durante sus pruebas secretas en plataformas públicas le pusieron nanobanana como nombre en clave, y madre mía la que lió cuando se lanzó. Desató una locura absoluta en las redes sociales. De la noche a la mañana, todo el mundo estaba transformando sus fotos en figuras 3D hiperrealistas que parecían pequeños muñecos coleccionables. Fue un boom. Para entender la magnitud de este pelotazo, mirad esta cifra, 10 millones. Ese es el número de usuarios nuevos que se descargaron la aplicación única y exclusivamente atraídos por esta función, llegando a generar más de 200 millones de ediciones de imágenes en cuestión de semanas. Esto nos demuestra algo súper importante. Cuando haces que una tecnología puntera sea divertida y muy accesible, la gente se lanza de cabeza. Vale, pero ¿qué tenía esto por debajo para funcionar tan increíblemente bien? Pues varias características clave. Por un lado, fusionaba múltiples imágenes a la perfección, pero la verdadera magia técnica fue el reconocimiento consistente de sujetos. O sea, la IA pillaba una cara y mantenía su identidad intacta aunque le pidieras 1000 modificaciones súper raras. Además, aplicaba su conocimiento del mundo, haciendo que, por ejemplo, las sombras y la luz tuvieran un sentido físico real. Y, por supuesto, para garantizar un uso responsable, le metieron SynthID, una marca de agua invisible para rastrear el contenido generado. Fue un éxito tan rotundo que en febrero de 2026 sacaron nanobanana 2 corriendo sobre Gemini 3.1 Flash, haciéndolo muchísimo más rápido. Sección 3. Conexión con Google Workspace. Bueno, dejamos a un lado los muñequitos 3D virales y vamos a lo serio, a la productividad pura y dura, y cómo integrar esto en el trabajo. La verdad es que meter a Gemini en tu flujo de trabajo diario es pan comido. Solo hay que asegurarse de tener la sesión iniciada en la misma cuenta de Workspace. El truco principal aquí es usar la arroba. Si le escribes el arroba a la IA en una consulta, le estás diciendo exactamente dónde tiene que ir a buscar, ya sea a Docs, a Drive o a Gmail. La primera vez que lo hagas, el sistema te pedirá unos permisos de conexión rápidos. Sigues un par de instrucciones en pantalla y listo, ya tienes todo el ecosistema conectado. Y una vez conectado, es una auténtica pasada.
Imagina poder sacar conclusiones de esos hilos de correo eternos o resumir un documento larguísimo de Drive en 2 segundos. Le puedes decir, organízame el viaje a la conferencia y mándame la lista de equipaje a Tasks, o sacar los ingredientes de una receta larguísima y que te los guarde en Keep directamente. Hasta le puedes pedir que mire cómo tienes la agenda hoy y te cree un evento en el calendario basándose en un correo que acaba de entrar. Es literalmente como tener un asistente digital que sabe usar tus herramientas de oficina. Eso sí, hay que poner un poco los pies en la tierra y conocer los límites porque no hace magia. Tiene ciertas barreras estrictas por temas de seguridad y privacidad. Por ejemplo, te puede leer y resumir un texto súper largo en Drive, estupendo, pero no le pidas que te cuente cuántos archivos tienes en una carpeta o cuánto espacio libre te queda, porque no puede. Igual pasa con Gmail. Te organiza un correo sin problema, pero no tiene acceso a leer los comentarios que alguien haya dejado en un margen de un documento adjunto, ni puede ver las fotos incrustadas dentro de esos emails. Conocer estos límites desde el principio nos ahorra un montón de frustraciones. Sección 4. El contexto de 1 millón de tokens. Detrás de todo este potencial, tanto creativo como de productividad, hay un sistema de arquitectura alucinante. Vamos a hablar de la memoria de esta bestia. Todo el secreto se basa en este concepto fundamental, la ventana de contexto. Pensad en esto como si fuera la memoria a corto plazo del modelo. Antes de contestar a nada, la IA tiene que poder meter toda la información necesaria en esa ventana. Si le pasas un libro y el libro es más grande que su memoria, cuando llegue al final de la lectura se habrá olvidado completamente del principio. Y claro, históricamente, este ha sido el gran cuello de botella, obligando a hacer resúmenes raros y malabares para que no se perdiera contexto. Por eso, este número, este monumental salto técnico, lo cambia absolutamente todo. 1 millón de tokens. Ya se acabó eso de tener que trocear la información o hacer resúmenes previos de los resúmenes. Le puedes soltar todo el contexto de una sola vez, de golpe, y lo asimila entero. Para que nos hagamos una idea real de lo que significa 1 millón de tokens, atended a esto. Es el equivalente a procesar unas 50.000 líneas de código informático de un solo pulmazo, o poder leerte el historial entero de tus mensajes de texto de los últimos 5 años seguidos. Sería como leer 8 novelas completas simultáneamente. Es un superpoder de lectura instantáneo absurdo, o también analizar las transcripciones de más de 200 episodios de un podcast bastante largo. Esto habilita algo alucinante llamado aprendizaje en contexto. Es decir, le puedes pasar, no sé, un diccionario y la gramática de un idioma rarísimo y en ese mismo instante la IA aprende a traducirlo perfectamente. Sección 5. Optimización de la experiencia de IA. Claro, con semejante poder de memoria, hay que ser inteligentes gestionando los recursos para no arruinarse. Vamos a ver cómo se optimiza esta ingesta masiva de datos. A ver, el gran desafío económico de tener una ventana de 1 millón de tokens es que procesar tanta información cada vez que haces una pregunta cuesta muchísimo dinero. La solución, el almacenamiento en caché de contexto. En lugar de obligar a la IA a leerse esas 8 novelas enteras desde cero cada vez que le haces una pregunta sobre ellas, lo que se hace es subir los datos una sola vez. Se guardan temporalmente en caché y pagas solo por las horas que los tengas retenidos. Esta técnica hace que los costes de entrada y salida caigan hasta 4 veces, especialmente usando modelos súper optimizados como Flash. Es la jugada perfecta si quieres montar una aplicación donde los usuarios van a estar analizando repetitivamente un informe larguísimo o un vídeo muy pesado. Pero ojo, que hay un matiz crítico sobre el rendimiento que debemos destacar. En este sector, a esto de buscar un dato muy pequeño entre un mar gigante de información, se le llama la prueba de la aguja en el pajar. Si le pides a Gemini que te busque una sola aguja concreta dentro de ese millón de tokens, la precisión roza el 99%. Es casi perfecta. Sin embargo, si te vienes arriba y le dices que te busque 30 agujas distintas, 30 datos completamente diferentes, al mismo tiempo, ahí la precisión empieza a caer bastante. Así que siempre existe ese delicado equilibrio entre hacer múltiples preguntas sencillas y pagar un poco más, o intentar hacer una mega consulta súper compleja y perder precisión. Y con esto llegamos al final de este análisis. Fijaos cómo hemos visto que una arquitectura en constante evolución nos ha llevado desde poder sacar simples resúmenes de texto hasta crear figuritas virales en 3D y a tener memorias digitales que se tragan bibliotecas enteras de golpe. La tecnología ha roto muros que parecían inquebrantables hace nada. Pero claro, todo esto nos deja con una gran incógnita. Con una memoria a corto plazo ya casi perfeccionada y un razonamiento visual cada vez más humano, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? ¿Cuál va a ser la siguiente frontera cuando el límite de información ya no sea un problema? Es sin duda algo fascinante para quedarse pensando. Nos despedimos aquí, espero que os haya resultado interesante esta explicación detallada. A seguir de cerca todo esto porque el futuro viene muy rápido.